En el anterior mes de abril empezamos ya con el tema que tiene como título Reencarnación y Karma, primera parte. Y estuvimos en el plano de luz, el primer epígrafe, nos entretuvimos bastante, entre comillas, y nos detuvimos en el epígrafe de la página 2, que tiene como título Las relaciones de causa-efecto y el karma. Habíamos hablado el día anterior de la lámpara de aceite, de la metáfora de Jesús de Nazaret con relación al alma y cómo irla llenando de aceite precisamente a través de la cadena de vida en reencarnaciones. Y nos quedamos ahí, en las relaciones de causa-efecto y el karma. ¿Algún voluntario o voluntaria que lea? Bueno, pero sí, Javier, no hay clases. ¿Tú misma, Mariana? Pues venga. ¿Ya? Muy bien. Las relaciones de causa-efecto y el karma. En la planificación también debe tenerse presente la relación de causa y efecto conocida como karma. Habrá vivencias que vendrán determinadas por los actos realizados en la anterior encarnación o en las anteriores encarnaciones, cuyas consecuencias no llegaron a manifestarse en la anterior vida terrestre. Estos efectos quedan en suspenso durante el periodo de vida en el de Bachán, pero se manifestará en la próxima encarnación. Cumple un importante papel evolutivo, pues permite que el ser humano vaya discerniendo las consecuencias indeseables de las acciones de tipo egoico frente a las consecuencias favorables de las acciones más bondadosas y desinteresadas, en sentido amplio. Podemos comparar nuestra existencia física con un árbol que es plantado con la intención de que dé fruto. Las experiencias que desarrollamos son el agua y el abono que recibimos, si bien en última instancia depende de nosotros acoger el agua y el abono como nutrientes. Si despreciamos y desperdiciamos estos regalos, creceremos poco y no daremos el fruto apetecido. En cambio, si aprovechamos al menos alguna de nuestras experiencias para aprender y evolucionar en conciencia, daremos algunos frutos. Si nos nutrimos convenientemente por medio de generar pensamientos, sentimientos y actos de perfil superior a partir de nuestras experiencias, no es el cuaternario perecedero el que estamos alimentando en última instancia, pues su destino es la disolución. Estamos alimentando el cuerpo causal. Los frutos de cada vida son registrados y guardados en el cuerpo causal, en forma de conocimiento y capacidades que son absorbidas en él después de la muerte, del cuerpo físico y de la disolución de nuestros vínculos etérico y emocional y mental. El tamaño del cuerpo causal aumenta de resulta de ello, y también lo hacen su brillo y consistencia. Solo lo bueno, verdadero y bello entra en el cuerpo causal, porque sus vibraciones son tan sutiles que no responde a lo que es grosero, falso o feo. Por tanto, este cuerpo no puede tener nunca una vibración negativa. Ahora bien, su grado de consistencia y brillantez es muy variable, en función del alimento conciencial que haya recibido. Es así como los pensamientos, sentimientos y actos que hemos vivido por medio de nuestros cuerpos inferiores a lo largo de nuestra cadena de vida o reencarnaciones determinan la cualidad vibratoria del cuerpo causal, y las carencias vibratorias de este cuerpo reflejan, entre otras cosas, los efectos de los pensamientos, sentimientos y actos que no han estado en armonía con el propósito evolutivo de lo manifestado. Perdona, Mariana. En los párrafos que ha leído Mariana hemos recordado buena parte de lo que compartimos el pasado mes de abril. En la constitución sextenaria del ser humano, en la vuestra y en la mía, tenemos unos elementos efímeros, unos componentes efímeros que están llamados a morir. Ya lo hemos analizado en otros encuentros de este grupo. Es el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental ligado a la mente concreta. Y tenemos también unos elementos imperecederos que constituyen lo que verdaderamente somos. El espíritu o atma, que es nuestra esencia absolutamente divina y pura, esa chispa divina a la que ya hicimos referencia en encuentros anteriores, y un componente álmico. El componente álmico es el alma una o alma universal, y compartíamos ya en su momento que ese alma una, como si fuera un enorme árbol, le salen hojas,
que son el alma individual que hay en cada uno. Un alma individual que decíamos que se encuentra en el ámbito del cuerpo causal, relacionado con la mente abstracta, con el espacio de energía de la mente abstracta, y que se le llama cuerpo causal porque no solo ahí está el alma individual, sino también las relaciones de causa y efecto en sentido amplio que vamos pasando de una vida a otra. En los párrafos que ha leído Mariana, lo que se nos dice es que ese cuerpo causal y dentro de él el alma individual hay que irla nutriendo. Esta es la clave, hay que irla nutriendo. Y yo diría que esta es la clave para saber los distintos estados de conciencia en los que nos encontramos los seres humanos, cada uno el suyo, sin que esto sea ningún tipo de juicio. Sí es cierto que vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, los nutrientes que vamos aportando a ese alma individual, a ese cuerpo causal, la lámpara de aceite a la que hace referencia Jesús de Nazaret en la parábola de Mateo 25, bueno, pues hay personas que son más prudentes, utilizando la terminología del Evangelio de Jesús, es decir, que en las vidas van utilizando las mismas para ir aportando nutrientes en términos de comportamientos, en términos de conductas, en términos de pensamientos, en términos de emociones que tienen una cualidad vibracional, y eso les sirve cuando fallecemos. Esa siembra que hemos hecho sirve de consciencia para extraer aceite, y también hay personas que su comportamiento se asemeja más al de las vírgenes necias. Andan enredadas en lo egoico, en lo egocéntrico, entretenidas, distraídas, y eso hace que no vayan aportando esos nutrientes que cuando esa siembra, que cuando desencarnamos, es fundamental para la cosecha. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de castigo ni de juicio externo. Es en definitiva cada uno el que en relación con la propia vida que estamos realizando, estamos preparando el tránsito, al plano de luz cuando desencarnamos, estamos preparando la cosecha que podremos recoger en ese plano de luz, y de esa forma también estamos preparando la siguiente encarnación. Cuando volvamos a encarnar, ¿cómo encarnaremos? Pues con el nivel de aceite al que hayamos llegado en la cosecha de la última vida, sumada a todas las que hubiéramos realizado en vida anterior. Esa lámpara de aceite que cada uno tenemos tendrá ese nivel, el que cada uno haya llegado a alcanzar con ocasión de lo que sumamos en la última vida a lo que ya veníamos de vidas anteriores, y también las relaciones de causa y efecto, que ahora profundizaremos un poquito más en ello, que acompañan a esa lámpara de aceite. Es así de sencillo. Y cuando nos encarnemos, será con el objetivo de seguir llenando un poquito más la lámpara de aceite. Si eres una virgen prudente, utilizarás la encarnación para eso. Si eres una virgen necia, pues estarás enredada en las cuestiones egoicas, egocéntricas y materiales, y no le darás opción a tu alma realmente a recoger nutrientes que le sirvan para su crecimiento. Este elemento de que el alma no es... hay a veces que cuando... yo creo que aquí no sucede, pero en otras formas de percibir el alma, hay personas que pueden creer que el alma es lo que es y ya está. Y no, el alma no es lo que es, el alma está en proceso o debe estar en proceso de crecimiento. No es algo que esté ahí ya predeterminado. Cada uno tiene que ir creando su propia alma. El alma la tenemos todos, pero la potencia del alma, el nivel de la lámpara de aceite, la hacemos cada uno. La hacemos cada uno vida tras vida. Es una responsabilidad el ir generando ese embrión que pasa a ser un bebé, que pasa a ser un niño, que pasa a ser un adolescente y que se convierte en maduro, y esa madurez la vamos alcanzando en función de nosotros mismos. Un buen amigo de varios de los que estamos aquí, Ignacio Barnaude, que falleció en septiembre del año pasado, vivía aquí en la calle Cabeza de Rey Don Pedro. Él decía, bueno, es que esto tiene mucho de meritocracia. Y es entenderlo en ese sentido, ¿no? Es una meritocracia, es decir, cada uno finalmente cuando vuelva a encarnar, el estado de conciencia con el que encarna es consecuencia de lo que haya cosechado en vidas anteriores. Nadie te regala nada, ni es posible que yo te aporte a ti un nivel de conciencia, ni tú a mí, cada uno tiene el suyo, y que veamos la vida de una forma, de otra, que estamos más apegados, menos apegados, que tengamos mayor nivel recuerdo de lo que somos, estemos más apegados al yo físico. Eso es meritocracia.
cada cual tiene lo que ha ido, en definitiva, cosechando en la cadena de vidas. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta. Entonces yo, por lógica, bueno, aquí la lógica es cuando uno va encarnando en vidas sucesivas, va evolucionando en vidas también. Quiero decir que en una reencarnación no puede llevar una vida alocada cuando ya lleva un proceso evolutivo durante muchas vidas anteriores, ¿no? Efectivamente. Cuando tú siempre vamos evolucionando. Cuando tú vuelves a encarnar y el nivel de aceite ha llegado a un determinado punto, no vas a vivir experiencias, es simplemente que a lo que tú eres no le interesa. No vas a vivir experiencias, vamos a llamarle de tipo más egoico, más a ti o a mí o cualquiera que haya llegado a ese nivel, lo que le interesa son otro tipo de experiencias. Es como si no te dejara ser de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes sentimientos hacia los demás, por ejemplo, hacia los emigrantes, bueno, en esta vida, o sea, que tú quisieras que se compartiera todo lo que hay con ellos, entonces, cuando tú vuelves a la otra vida, ese sentimiento que tú llevas en tu lámpara de aceite, que tú llevabas, no te dejará en la otra vida ser de otra manera. Está influyendo. Sí, es el nivel de autoconsciencia. Claro, una vez que tú vas avanzando en tu nivel de autoconsciencia, en tu estado de consciencia, eso ya no es, afortunadamente, no es reversible. Pero puede ser que al volver a nacer, tener en cuenta, por el epígrafe en el que estamos, es importante subrayar, que cuando volvemos a nacer tenemos dos grandes componentes con nosotros, dos grandes elementos, que están ahí como telón de fondo de nuestra vida. Está por una parte el nivel de la lámpara de aceite. Yo creo que con lo del nivel de la lámpara de aceite nos entendemos todos. Estamos hablando de autoconsciencia. Estamos hablando de estado de consciencia. Y junto con eso, las relaciones de causa y efecto. Determinadas cosas que tú has vivido en la vida anterior y que, habida cuenta de su enjundia, tienen repercusiones en ti en la siguiente vida. Finalmente, cuando volvemos a encarnar, ¿cuál es nuestro propósito? Seguir llenando la lámpara de aceite. Y las experiencias, las vivencias, los comportamientos, las conductas, todo lo que vaya dirigido a seguir llenando la lámpara de aceite es lo que en términos orientales se conoce como Dharma. Tiene que ver con tu evolución espiritual. Y junto con el elemento dármico está el kármico. Y lo compartíamos en el mes de abril. Lo kármico no podemos verlo como algo negativo, ni como castigo. Es simplemente la oportunidad de que cosas que quedaron ahí, que se vuelven a manifestar en esta vida, y no se vuelven a manifestar en la nueva vida de una forma matemática. Es decir, lo decíamos el otro día, si tú asesinas a alguien envenenándolo, no es que te vayan a envenenar a ti. El karma no es tan absolutamente... Tiene que ver con frecuencia vibracional. Si tú tienes experiencias en esta vida que van a la siguiente con una determinada frecuencia, con una determinada tonalidad, eso se vuelve a presentar, eso es el karma. Y es una oportunidad para que ahora tú, en esta nueva vida, pues, puedas desarrollar esa misma experiencia de un modo distinto. Puedas vivir esa experiencia, que insisto, no tiene que ser matemáticamente la misma, es la fragancia, la tonalidad vibracional similar, la puedes vivir de un modo que ya no sea kármico, sino que te permita para vivir eso ya con más conciencia y dejarlo resuelto. Entonces, si una persona no cree, aunque sea buena persona, pero ya ha escuchado hablar de esto, pero no cree en estas cosas, Da igual. ¿eso para otra vida en que No, que el tema de creer o no creer, no es, a estos efectos, si lo reflexionáis, es lo de menos. Si lo importante no es que tú intelectualmente creas A o creas B, sino lo importante es cómo vives. Lo importante es cómo eres, ¿sí? Lo importante es lo que haces. Hemos compartido a veces, Lola y yo, que puede haber personas absolutamente ateas, que sin embargo están sembrando mucho para la lámpara de aceite, pero mucho, porque son personas generosas, porque son personas altruistas, y a lo mejor hay personas que a sí mismas se consideran más espirituales y están muy encorsetadas a unos dogmas, a unas normas, y realmente en su vida cotidiana no tienen la compasión, no tienen la generosidad, ¿no? Eso sabemos todos que en nuestra vida está, ¿verdad?
hemos conocido gente así. Yo pongo siempre el ejemplo de mi padre. Mi padre veía un cura y salía corriendo. Pero sin embargo es una persona servicial, generosa y maravillosa. ¿Qué tiene que ver que intelectualmente tenga o no un sistema de creencias? Lo importante es lo que vives y lo que haces. Esa es la realidad. Disculpa, Emilia, una pregunta es tonta, pero para mí tiene su importancia. Si es mi primera encarnación, ¿yo cómo traigo la lámpara? ¿Llena y la voy menguando o vacía y la voy llenando? Bueno, lo primero es que ninguno de los que estamos aquí es nuestro primer encarnación. Bueno, pero entonces, efectivamente. La más crucial es la primera, pero es la que te condiciona. Y depende de lo que hagas en tu primera encarnación. Que no es la primera, porque lo sabes. Porque le he dicho que no es la primera. Bien, son dos temas interesantes. Hay un máster en la Son dos temas muy importantes. Vamos a reflexionarlo con tranquilidad, ¿vale? Vamos a reflexionar. En primer lugar, si cuando el alma individual surge, que cuando analizábamos la constitución sextenaria, hablábamos de que habida cuenta del descenso en la evolución del espíritu, de la evolución de la mónada, cuando se encuentra con la evolución de la materia en el ámbito mental, es donde surge un alma grupal que después se va individualizando. Cuando se individualiza, cuando aparece el alma individual, esa alma individual es el cigoto en el vientre de una mamá con relación al bebé. Es nada, ahí está el alma, sí, pero sabemos lo que es el cigoto, ¿no? La unión de la célula masculina y femenina en el vientre de la mamá. Imagínate hasta que sea una persona madura lo que queda por delante, ¿no? El desarrollo en el vientre de la madre, nacer, el bebé, el niño, el adolescente. El alma es igual, el alma tiene por delante un enorme recorrido. Y el recorrido va a depender de los nutrientes que vida a vida, se vayan se vayan sembrando para poder tener la cosecha. ¿Por qué podemos decir que no es esta la primera ni la última? Bien, aquí no se trata de que ninguno, por supuesto ni Lola y yo, estemos aquí en posesión de la verdad. Lo que nosotros hacemos es dedicar a esto tiempo de introspección y estudio, y de indagación en lo que tradiciones serias y sabios y sabias de todas las épocas nos han puesto de manifiesto. En los textos que nosotros estudiamos y consultamos, lo que se pone de manifiesto es que la individualización del alma que está en un ser humano actualmente no se ha podido producir como muy pronto. La última individuación se produjo en la Atlántida. Es decir, la última hornada de almas, que se incorporaron al proceso se produjo en la época de la Atlántida. Y la inmensa mayoría vienen de antes de la Atlántida. Eso no significa que no sea posible de que algún alma grupal se individualice y todavía aporte almas individuales al proceso. Pero es excepcional. Eso no quiere decir que el alma individual que está en Luna o que está en Simón, el alma grupal, perdón, que está en Luna o que está en Simón, todavía no puede vivir un proceso de individualización y que aporte almas individuales al proceso. Pero eso sería excepcional. Lo que, hablando de grandes números, a mitad de la Atlántida aproximadamente, podríamos decir que se cerró ya el ciclo. Y la inmensa mayoría de las almas encarnadas actualmente, almas individuales encarnadas en seres humanos, tenemos por tanto detrás muchas vidas y ninguna hemos empezado nuestro camino en esta humanidad. Esto es lo que dicen los textos serios, que para Lola y para mí no lo aportamos como que lo creáis, ni mucho menos, sino simplemente como elemento para vuestra indagación. Es lo que Lola y yo hemos encontrado en los estudios, y cuando se analiza con profundidad lo que te dice, por ejemplo, un texto tan emblemático en todo esto como la doctrina secreta de Blavatsky, se pone de manifiesto todo el recorrido inmenso que llevamos hasta llegar actualmente a lo que hoy somos. Y que no es la última, yo creo que eso es más simple de entender. No que lo que acabo de decir sea difícil, sino que no es la última. Vamos a ver.
Cuando hemos analizado la constitución sextenaria en este grupo, nos hemos acercado al hecho de que en nosotros hay una dimensión, todo es divino, pero hay una dimensión puramente divina, que es lo que hemos llamado espíritu, lo que hemos llamado alma. Hemos ido analizando los distintos componentes. Cuando analizamos la constitución sextenaria compartíamos que a la hora de vivir, tú puedes vivir, y podemos pasar muchas vidas así, aferrado a los componentes de tu pequeño yo. Puedes pasar muchas vidas así. Ese alma que va creciendo poco a poco, todavía su nivel de autoconsciencia es pequeño, y cuando vuelve a encarnar se considera que es el coche, el pequeño yo, la personalidad en la que encarna. Poco a poco los niveles de autoconsciencia van aumentando, vida tras vida, y hay ya un momento en el que cuando vuelves a encarnar ya tienes el nivel de autoconsciencia para empezar a percibir de que yo soy Emilio, pero soy más que Emilio. Eso es un salto evolutivo enorme, evidentemente. Eso ya, cuando analizamos la humanidad actual, yo creo que esto marca una distinción entre seres humanos que están muy aferrados al pequeño yo, se creen que son el coche y que se van a morir en definitiva, y seres humanos que empiezan a percibir algo distinto. Igualmente, esa evolución en consciencia se pone de manifiesto desde el punto de vista de la compasión. Hay personas que la vida es, bueno, pues lo mejor para mí y como mucho para los míos, y carecen todavía de algo que le lleva a tener una mirada compasiva, una actitud generosa y altruista con relación a otros seres humanos, y en un estadio incluso más evolucionado en relación a otras formas de vida, a las formas de vida animal, a las formas de vida vegetal, a lo que es la vida en su conjunto, la vida una. Todo esto son manifestaciones, no son casualidad, estos son manifestaciones del nivel de autoconciencia de cada uno. Sabemos que ha habido seres humanos que cuando han vivido lo han hecho, es el caso de Jesús de Nazaret, es el caso de Buda, lo han hecho de una forma donde están poniendo de manifiesto que su nivel de autoconsciencia es tal que por supuesto que tienen ese nivel de compasión, por supuesto que tienen todo esto que acabo de comentar, pero van más allá. Es como si no solamente han superado el aferramiento a la personalidad, es que han empezado ya a vivir realmente desde lo que genuinamente somos, desde ese espíritu que genuinamente somos. Ya ni siquiera desde un punto de vista de alma individual, es una mirada más profunda, es una forma de vida mucho más intensa. Lo que Jesús de Nazaret decía, el Padre y yo somos uno. Claro, el Padre es la divinidad pura. Si el Padre y yo somos uno, significa que su vida realmente, en coherencia, en consciencia, en consistencia, está desplegándose de ese. Pues bien, a eso es lo que estamos llamados todos. Llegaremos, no llegaremos, yo no lo sé, pero eso es lo que estamos llamados todos. Y desde luego, en la dinámica de encarnaciones en esta vida humana, en este plano humano, es a lo que vamos. Entonces, si tú te quieres preguntar a ti mismo, ¿es mi última encarnación? Vamos a ver, ¿desde dónde estás viviendo la vida? ¿Estás viviendo la vida desde tu divinidad más íntima? Lo que estás haciendo en tu día a día, en tus conductas, comportamientos, sentimientos, pensamientos, emociones, ¿estás plasmando plenamente tu divinidad? Si la respuesta es sí, pues nada, te felicitamos. Pero si la respuesta viéndote en el espejo es no, pues no pasa nada, porque así estamos todos, sigue el camino. Cuando San Juan de la Cruz, que tenemos y siempre Kiko no lo tiene presente, en el cántico espiritual, cuando habla de Jesús de Nazaret, dice: 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Estamos viviendo nosotros así. A eso estamos llamados. Estamos llamados a vivir 1000 gracias derramando, pasando por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con nuestra divinidad, llenándolo todo de nuestra propia hermosura, de la hermosura divina que somos. A eso estamos llamados, ¿no? Pero es obvio que todavía no muchos seres humanos han alcanzado ese nivel. Mire, yo digo una cosa, aparte del margen de aceite, digamos, que tenga en la lámpara y eso,
Un riesgo de involución sí hay. Se llega a una encarnación nueva con un determinado nivel de conciencia. Que se pierda aceite, hay riesgo de perder aceite. Ese riesgo puede existir. Ese riesgo existe. No lo pierdes. No, pero involución, sí. ¿Puede haber involución? Bueno, eso es un tema extremadamente interesante. Creo que Yo me refiero con los ángeles caídos. De sí, creo que un poquito más adelante en el texto de hoy se va a decir algo. Pero cuando se estudian textos que abordan en profundidad esto, hay dos formas de ver las cosas. No es que sean tan distintas, pero tienen matices. Una de ellas nos dice, el alma, la lámpara de aceite, el alma individual por su frecuencia vibracional, no puede recibir nada que no tenga un cierto nivel vibracional. Con lo que todo lo que tú en esta vida hagas que tenga bajo nivel vibracional, para el alma no lo computa. Estás perdiendo el tiempo, en definitiva. Computa el karma, ¿no? El alma no lo computa en nivel de aceite, Claro, y está generando relaciones de causa-efecto kármicas que van a acompañarte a otra vida. Hay autores que dicen, no, vamos a ver, el alma ciertamente recoge y computa todo. Hay otro autor, otros sabios que dicen, computa todo. Lo que ocurre es que cuando recibe una conducta, un comportamiento, una vivencia, como queramos, un sentimiento, una emoción, etcétera, etcétera, de bajo nivel, lo recibe. No es que cierre la puerta, que es lo que dice la primera idea. No es que cierre la puerta, lo recibe. Y eso tiene un efecto de merma, entre comillas. Lo que sucede es que, mientras que lo que recibe con bajo nivel vibracional, aunque lo recibe, cuando recibe algo de alto nivel vibracional, el impacto que en el alma tiene lo de alto nivel es mucho mayor que lo del bajo. Es como si al recibir una conducta de bajo nivel vibracional, vamos a suponer, es un punto, dicen la broma, que en este caso sería -1, te resta, pero cuando recibe una conducta, un comportamiento que tiene +1, al entrar en el alma se multiplica por 100. Entonces, el +1 significa +100 y el -1 significa -1. Con lo que, para que en la cosecha de una vida se produjera una merma, tendría que deberse a que esa persona ha sido realmente perversa. Realmente perversa. Una persona que lo que hace es acumular puntos negativos y que no aporta nada positivo. Ahí hay una división entre los sabios, entre los autores que nosotros hemos leído. O sea, digamos que no se mezcla, una puntita y aparte Sí, para compensar. efectivamente. Porque para no decir la lámpara. Entonces, la personalidad con la que yo desencarno es con la que yo vuelvo a reencarnarme. ¿Qué entiendes por personalidad? Pues la personalidad realmente es como yo me comporto, ¿no? Bien, cuando nosotros hemos hablado de la constitución sextenaria, tú actualmente en esta encarnación tienes una constitución sextenaria. Tienes un componente físico, tienes un componente etérico, tienes un componente emocional, tienes un componente mental ligado a la mente concreta. Y esos 4 elementos que hemos llamado el cuaternario inferior, el coche, va ligado a una personalidad, el personaje Rocío que tú estás viviendo. Eso, cuando falleces, está llamado a perderse, a disolverse. Y lo que llega al plano de luz son los componentes de tu yo superior. El componente álmico, cuerpo causal, alma individual, alma universal y el espíritu. Cuando vuelves a encarnar, el cuerpo causal con el alma individual tiene un nivel de aceite. Ese nivel de aceite es el que tú incorporas a la nueva vida, incorporas las relaciones de causa y efecto kármicas que te puedan acompañar de la vida anterior y eliges un coche nuevo, el coche totalmente nuevo. Tendrás un componente físico, un componente emocional, un componente mental del nuevo coche
y un nuevo personaje. Pero ciertamente vienen relaciones de causa y efecto de tu vida anterior, y que lo citamos el otro día y es oportuno el recordarlo. También en los textos de teosofía se habla que junto con las relaciones de causa y efecto nos acompañan los skandhas. Los skandhas son tendencias de carácter fuerte. Es decir, si en una vida, en esta vida actualmente, en nuestra vida, estamos de alguna forma manifestando una tendencia, un carácter muy fuerte de alguna forma, eso tiende a tener una reminiscencia en la vida siguiente. No tiene por qué ser así, pero permitirme el ejemplo. Si tú tienes una vida de monje o de monja, no sé, si tú cuando tienes 17, 18 años estás en un convento, pongamos por caso, me da igual que sea cristiano o que sea budista, me da igual. Y estás toda tu vida viviendo en ese convento, en ese monasterio, eso marca un carácter, eso marca una forma de vida. Eso tiene la suficiente potencia como para que en la siguiente vida de alguna forma eso se haga presente. Eso no significa que vayas a ser monje o monja, pero sí marca tu carácter. Puede ser un carácter más cerrado, más retraído, más o tener dificultad para algunas cosas o habilidades para otras cosas. A lo mejor hay almas que en una determinada vida encarnan en el ámbito, por ejemplo, de un monasterio para tener una oportunidad de vida que le permita desarrollarse desde el punto de vista de lo que es el estudio, de lo que es la meditación, de lo que es la concentración, de lo que es el despliegue de la mente abstracta, porque obviamente tú, al estar en un contexto de un monasterio, una vida contemplativa, el ora et labora, pues eso te permite desarrollar una serie de cosas que en una vida a lo mejor más de ciudad y urbana, pues más complicada. Pero claro, tienes que desarrollar muchas otras facetas en el despliegue de lo que realmente somos, porque a lo mejor una persona que ha vivido en un monasterio en una vida o en varias, eso le sirve para desarrollar determinadas cosas, pero obviamente al estar retirado no está desarrollando otras cosas, ¿no? Entonces esas tendencias también nos acompañan de una vida a otra. La personalidad no, o sea, Emilio, entre comillas, cuando yo desencarné, Emilio ha terminado, Emilio ha concluido. Puede ser que a lo mejor haya, por supuesto, las relaciones de causa y efecto, como hemos dicho, por supuesto el nivel de aceite, pero a lo mejor también hay algún elemento en mi vida que me ha marcado como carácter, yo qué sé, pues el hecho de estar dando charlas, el hecho de estar dedicado, pues eso a lo mejor de alguna manera tiene una proyección también a la siguiente vida. A veces yo lo he entendido. Por ejemplo, un pintor importante que lo que le gusta es su pintura o lo que fuera, se acaba su reencarnación, vuelve a reencarnar, en la próxima vida puede que tenga tendencia a dibujar bien, ¿no? Pues, es una cosa parecida. Puede ser el caso de los músicos estos que cuando tienen 2 años, y bueno, ¿y estos niños cómo tienen esta capacidad musical? ¿De dónde le viene? O sea, ¿cómo es posible que Mozart con 4 años compusiera las cosas que componía? Obviamente la explicación no puede ser otra que eso lo tenía de alguna forma ya innato, adquirido. ¿Dónde lo adquirió? Pues posiblemente en su vida anterior. ¿Seguimos? ¿Habéis agarrado la clase, no? Por fin. Regresando a la analogía Muy bien. Estábamos en regresando a la analogía del árbol. Regresando a la analogía del árbol. Regresando a la analogía del árbol, pongamos por caso que hemos dado muy poco fruto en una encarnación dada, lo cual ha tenido sus consecuencias. Alguien invirtió en nosotros y no ha visto satisfechas sus expectativas, y hay menos fruta disponible como alimento en general. Para el conjunto de la vida, además, al haber renunciado a crecer fuertes y sanos, hemos sido invadidos por hongos y plagas, y constituimos una mala influencia para los árboles circundantes. Entonces se acerca el jardinero, evalúa nuestra situación y considera qué puede hacer para que nos pongamos bien y demos fruto la próxima temporada. Darnos más agua, menos agua. Cambiar el tipo de abono, cambiar la tierra, trasplantarnos. Haga lo que haga el jardinero, dependerá de nosotros querer dar fruto y aprovechar
todos los recursos que invierte nuestro cuidador en favor de nuestro crecimiento y desarrollo. Nuestro mal estado de forma es una consecuencia y a la vez es la causa de lo que debemos vivir a continuación. Todas las vivencias que se nos presenten estarán destinadas a darnos la oportunidad de restablecer el equilibrio en nosotros mismos y en relación con el conjunto de la creación. Las medidas que adopte el jardinero por nuestro bien puede hacernos sentir mal mientras no alcancemos la comprensión. El nuevo abono puede parecernos muy fuerte, la nueva tierra puede parecernos extraña, y si somos trasplantados podemos sentirnos desarraigados. En el proceso andaremos despistados y tendremos más vivencias desafortunadas, hasta que por fin comprenderemos qué se espera de nosotros. Estaremos en armonía con ello y ofreceremos el fruto esperado, para gozo propio de la manifestación en su conjunto. El ejemplo este del árbol es simplemente que seamos conscientes que cuando encarnamos podemos tener de alguna forma definidas unas vivencias, unas experiencias en vida, que cuando estamos aquí, pues a nuestra mente lo mismo no le gusta, pero puede ser que estén elegidas por nosotros antes de encarnar. Puede ser, por ejemplo, una determinada enfermedad de nacimiento, pongamos por caso, que a nadie le gusta tener una traba, una tara física o psíquica cuando se nace, pero puede ser que no es que esto sea matemáticamente así, pero puede ser que esa tara sea consecuencia de una elección álmica para tener un formato de coche, entre comillas, que posibilite vivir de una determinada manera que le aporte a tu lámpara de aceite. Como la conocemos todos, como muchos de los que estamos aquí, nuestra amiga Cristina Vega, la conocéis varios de los que estáis aquí, que va en su sillita de ruedas desde siempre, una enfermedad hizo que nunca pudiera andar, nunca andó, y Cristina va en su silla de ruedas. Cristina tiene diabetes bastante acusada y tiene el brazo derecho y la mano un poquito atrofiada. Y Cristina, que es una magnífica psicóloga, una persona muy consciente, cuando ella comparte sobre esto, ¿me veis? Pues este formato lo he elegido yo. No tengo ninguna duda que lo he elegido yo. Porque este formato me ha permitido vivir de una manera, me ha permitido vivir una serie de vivencias y de experiencias, me ha permitido desarrollar determinadas conductas y comportamientos, ver la vida de una determinada manera, que en otro formato pues no hubiera podido sacarle el jugo que yo le estoy sacando a él. Hay personas que cuando tienen esa tara pues se desesperan. Hay personas que cuando tienen esa tara pues pueden percibir que no es algo casual, porque las casualidades no existen, es algo que tiene un porqué y un sentido profundo. Y a eso es lo que se hace referencia aquí con el tema del árbol, que el árbol nos puede parecer mejor, peor. Y hay cosas en la vida que nuestra mente rechaza. Pero tenemos que preguntar si eso que nuestra mente rechaza es lo mismo, si tiene un sentido para lo que es ir sembrando en esta vida para cosechar y poder extraer aceite una vez que desencarnemos. Entonces, perdona. Si yo he elegido tener una cierta enfermedad, más o menos, ¿no? Para pasarme cierta experiencia, entonces, cuando Jesús operaba los milagros y curaba a un enfermo, ¿me libera a mí de eso? Okay. Bien. Ante eso, fijaros que Jesús decía siempre la palabra fe, ya hemos compartido en más de una ocasión, que no significa comulgar con rueda de molino, pero no vamos a entrar ahora en ello. Pero Jesús decía con frecuencia, tu fe te ha sanado, tu fe. Como las cosas en la vida tienen un sentido, si una persona enferma se encuentra en la vida con un Jesús, tiene su sentido. Si tú tienes una enfermedad y te encuentras en la vida con un personaje, una figura como Jesús de Nazaret, eso no es casual, eso tiene su sentido. No estamos hablando de algo que ocurra todos los días, de hecho ocurre hace 2000 años y bueno, puede ser que ha habido personas también, entre comillas, que han hecho milagros desde entonces para acá, ¿no? Pero cuando tú en tu vida, que tienes una tara física o psíquica, te encuentras con una figura como Jesús, eso no es casualidad, tiene un sentido. Y por supuesto que tu estado de conciencia, tu visión
del mundo y de la vida te lleve a percibir que esa persona puede sanarte, eso tampoco es casualidad. Con lo que no se trata de que haya una intromisión. Eres tú mismo, el que ha hecho posible eso. Eso es a lo que se refiere Jesús con el tema de tu fe te ha sanado. No yo, tu fe te ha sanado. No es casual que nos hayamos encontrado. Tú tienes que ver en eso, tú desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿no? Del conductor, no del coche, tienes que ver en esto. Y que en lugar de decir, este tío está loco, lo que tú tengas es que te abras de corazón para que eso se produzca, eso también depende de él. ¿Cuánta gente se cruzaría con Jesús y simplemente lo consideraban un loco que lo que así decían eran mentiras y tomar el pelo a la gente? ¿De qué va a depender? Va a depender de ti. Muy bien, pues continuamos. Las relaciones de causa y efecto que constituye en realidad nuestro motor evolutivo ha sido muy estudiada en todas las corrientes espirituales y aparecen bien reflejadas en los principios herméticos. Es lo que se denomina karma en lenguaje oriental. El karma implica que cuando hacemos algo originamos una causa que tiene unos efectos, que pueden manifestarse a corto, medio, largo o larguísimo plazo. Estos últimos no se plasman o no se plasman enteramente en la vida actual, sino que lo harán en la siguiente. Entre vidas, las causas latentes quedan almacenadas en el cuerpo causal. No afectan a la existencia dichosa que lleva el conductor en el Devachan, pero se incorporan en la nueva personalidad que tome en la nueva encarnación. El karma es más conocido por los efectos que recibimos como consecuencia de los comportamientos que hemos tenido con los demás. En la anterior analogía del árbol, si bien induzco un perjuicio en el conjunto por el solo hecho de evitar dar fruto, es evidente que el perjuicio es mucho mayor si favorezco la extensión de una plaga que pueda afectar la salud y la producción de los demás árboles. Por tanto, las medidas que deberán adoptar el jardinero deberá ser también más drástica. A menudo debemos recibir una buena dosis de nuestra propia medicina para darnos cuenta de que hay unos comportamientos que son estériles e inapropiados e irnos encaminando hacia otras formas de proceder. Se suele hablar de karma positivo y negativo en relación con el carácter altruista o egoísta de nuestras obras, pero esta distinción se debe a la forma de operar de la mente, que está basada en la dualidad. En realidad, el karma siempre es positivo. La raíz de la palabra karma significa creatividad. En sánscrito, el karma es creativo, porque todo tipo de efecto constituye un regalo para nosotros, una nueva oportunidad de crecimiento. Esto es muy importante, Esto es muy importante. O sea, que nos quitemos cualquier tipo de... yo creo que lo percibís, si habláis con otras personas de esto, yo lo percibo con mucha frecuencia, ¿no? Cuando se habla de las relaciones de causa y efecto, del karma que nos acompaña en una vida o de otra, en la gente aparece miedo. Ahí aparece la incredulidad, a esto no es posible, no se lo creen, entre comillas, y entre las personas que le dan un poquito de verosimilitud es muy frecuente que aparezca miedo. Vaya hombre, y algo que hice yo en otra vida va a aparecer ahora en esta, algo que yo hice entre comillas negativo va a aparecer ahora en esta, interfiriendo en mi vida actual, y eso origina miedo. Como muy bien dice aquí, el karma es creativo, es la oportunidad precisamente de que algo que quedó ahí, ahora tú, en tu nuevo estado de conciencia, es una nueva oportunidad para que en tu nuevo estado de conciencia lo vivas de una manera distinta, que es de lo que se trata. Y no lo vivas de una manera egoica, de una manera de baja frecuencia vibracional, sino que lo vivas con una frecuencia vibracional más en condiciones, con más consciencia. De eso se trata. No tiene nada que ver, pero sirve como analogía. Los psicólogos actualmente hablan de sombras. Yo creo que el término más o menos lo conocemos todos, las sombras. Se ha puesto de moda, y es verdad que tiene un sentido, pero se ha puesto de moda, el hecho de decir, bueno, tú tienes ahora mismo esta deficiencia en el carácter,
tiene ahora mismo determinado miedo, tiene ahora mismo determinada traba psicológica, y eso se debe a determinadas vivencias que tú tuviste en tu infancia, en tu adolescencia, que has olvidado porque incluso has querido olvidarlo, lo has metido ahí en tu inconsciente o en tu subconsciente, lo has olvidado, pero sin embargo eso está ahí. Y eso está lastrando tu vida actualmente. Eso se está manifestando en tu vida actual y te está influyendo en tu comportamiento. Tú no te acuerdas, pero está ahí. Cuando un psicólogo, esto es una sombra, lo que los psicólogos llaman sombra, y los psicólogos, ¿a qué dirigen su terapia? A que la sombra aflore, a que te metas dentro y saques a la luz, saques a la palestra qué es lo que hay ahí. En el momento en el que sacas a la palestra lo que hay ahí, en el momento en el que te das cuenta y reconoces que eso está ahí, la sombra se diluye. Bueno, pues salvando la distancia, esto es lo que sucede con el karma. El karma podemos verlo como una sombra, entre comillas, pero que no es de esta vida, viene de otra vida. Y el karma es la oportunidad, eso se hace de manera natural, de que vuelve a ponerse en la palestra para que tú ahora puedas vivirlo de una forma distinta, aportando consciencia donde antes lo mismo no lo hubo. Entonces, de miedo ninguno. El karma es simplemente una oportunidad, una opción más que aparece para que ese tipo de cosas se diluyan. Yo, Emilio, por ejemplo, he llegado a esa conclusión. Por ejemplo, yo la herencia de mi madre no hay manera de que yo la coja. Y yo antes sufría, ¿verdad? Hace ya 16 años que murió mi madre y no hay manera. Y entonces resulta que yo antes sufría, porque claro, a cada uno le hace falta lo que le hace falta, ¿no? Claro, sí, o que tiene. Bueno. Y entonces yo antes sufría porque yo decía, cuidado, yo tenés necesidades cuando está ahí y no puedes ver. Pero ahora yo ya llegó un tiempo, después de haber leído estas cosas, que yo digo, bueno, ¿y si es un karma que yo traigo porque antes, en otra vida, he sido yo con el dinero borrosa y habrá dicho la vida, te lo voy a poner ahí, pero que mi mano no llegue a cogerlo? Puede ser. Pero yo ya de hace un montón de años, yo ya no sufro por eso. Yo ya he dicho bueno, pues lo tendré que vivir, no lo tendré que disfrutar, no tendrá que disfrutar mis hijos, el que venga detrás. Esto puede ser un karma, porque es que vamos, no ha sido solo en esta, sino la de mi marido también. Sí, es la de los dos. Es la de los dos. Entonces yo digo, esto es que yo habré sido horrorosa, me habré quedado con un imperio, vamos, en la vida anterior. Vamos a ver, claro, cuando estamos aquí nuevamente encarnados, es imposible tener seguridad plena. Claro. Solamente personas que han evolucionado mucho en conciencia tienen ya una percepción clara de todo. Pero lo que tú estás diciendo ni mucho menos es una tontería. Es que cuando ya creo yo que lo voy a tocar, pasa algo que no puede ser ni por abogado, ni por papeles, ni para venderla. Ya se estaba a punto de vender, coña, y surge otro problema. Que no ha podido ser, que ha habido que reclamar papeles. No puede ser. Yo digo que eso es un karma. Es perfectamente, dentro del esquema que estamos hablando, puede ser tu caso o no, pero desde luego es un ejemplo teórico perfecto, el hecho de que tú, una vida o varias, hayas estado muy apegado a la riqueza, al dinero, con todo lo que eso conlleva, y bueno, pues ahora ya en la siguiente vida eso se vuelva a manifestar, pero se vuelve a manifestar en un formato para que ahora a ver cómo lo vives. Entonces, en caso de que, por ejemplo, Mariana se hubiera pasado la vida renegando, sufriendo, padeciendo, intentando por todos los medios, no está sacando ese karma de su sitio. Y aunque te falleciera sin haber cogido un euro, no habría limpiado el karma, porque vibracionalmente te han mantenido igual. Y la gracia es que yo ahora, en esta vida actual, yo no tengo apego. Y soy generosa con mis cosas, ¿no? O con los demás. Pero ahí está, y yo ya he llegado a la conclusión que eso no está para mí. Oye, te está quitando el karma del medio. Por lo menos eso te lo está quitando del medio. Si una persona subir el aire o quitarlo ¿En serio?
Sí, sí, vamos, que son como vosotros. ¿Lo apago o lo subo de ¿A temperatura? cuánto está de temperatura? Pone 21, si no me equivoco. Es que hay que traerse un pañuelito. Por los 25. Para venir aquí a los sitios, Bueno, a los apagamos. cines y eso hay que Apago un llevarlo. poquito después. Y luego, pues, si queréis, Si una persona, por ejemplo, decide venir a esta vida con una cara por lo que sea, y luego después resulta que en esta vida tiene medio o lo que sea para poderse la quitar, curar o lo que sea. Si ella ha decidido venir así y después lo hace al contrario, ahí Si tiene los medios no vienen por casualidad. Si tiene los medios, significa que la experiencia precisamente era eso. Es decir, tener en cuenta que muchas veces las enfermedades, para sacarle jugo, no tienes que tenerla toda tu vida. Todos somos conscientes que cuando lo pasamos mal, se abre la compasión en nosotros, ¿verdad? Tenemos más empatía con relación a otras personas que lo pasan mal. Entonces lo mismo no tienes que estar pasándolo mal siempre. Lo pasas mal durante un tiempo y eso marca tu carácter, claro. Y eso siempre abre tus ojos más compasivamente a los demás, ¿no? No entenderlo, por tanto, a lo que tiene que ser ya por toda la vida. Es como si a Cristina en un momento determinado, por un adelanto médico, puede conseguir que ande, pues muy bien. A los años que haya estado así, pues le ha servido para hacer ya tener una visión de la vida. aunque ella haya decidido esa tara, digamos, para purificar o para lo que sea. Efectivamente. Tener en cuenta que a veces los elementos kármicos también, los decididos dármicamente y los elementos kármicos, no verlos como temas de por vida. Pueden ser de una parte de tu vida. A lo mejor si analicéis vuestra propia vida, podéis detectar que ha habido algunas cosas kármicas en ellas. Pero esas cosas kármicas también podemos percibir que aparecieron y desaparecieron. O sea, yo he tenido siempre, bueno, siempre no, perdón, en absoluto siempre. Pero ahora mismo no tengo ninguna duda de que yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado siempre muy marcada por la espiritualidad y por la consciencia. Cuando era un niño, cuando era un adolescente, muy marcada. A partir de los 17, 18, 19 años, cada vez más me voy orientando a otra cosa. Que es verdad que tiene que ver con una vocación de servicio público, pero más orientado a mi labor profesional, a la actividad política, y ahí me meto. Y ahí estoy 20 o 25 años. Y hay un momento determinado que se da una serie de circunstancias en mi vida para que salga de ahí. Es como, yo lo llamo, en mi caso lo llamo el río Guadiana, ¿no? Es como la corriente cae así y en un momento determinado se sumerge. Y sigue ahí, claro, sigue ahí, pero vuelve a aparecer. Bueno, pues eso que yo viví en esos 20 y tantos años, no tengo ninguna duda, que tiene que ver con elementos kármicos que tenían que aparecer en mi vida para que eso mismo lo viviera ahora de un modo que no lo viví en otra vida. O sea que los elementos que estamos hablando, no verlos como de por vida, aparecen, juegan su papel y si lo gestionas, pues desaparecen, ¿no? A fin de cuentas es un restablecimiento de un equilibrio que se desequilibró, ¿no? Por unas determinadas acciones egoicas, ¿no? No altruistas que provocaron ese desequilibrio y que, como se dice aquí, a un plazo corto, largo o larguísimo, pues vuelven a aflorar, ¿no? Y te da la oportunidad de restablecer ese equilibrio. Yo estoy entendiendo el karma de que no, pues eso, como algo que es una especie de oportunidad, como tú has dicho, ¿no? Incluso de dos, ¿no? O sea, te da la oportunidad de restablecer el equilibrio que has perdido por una cuestión de causa y efecto. E incluso también, Emilio, perdón. Yo quería preguntarte que muchas veces yo te he escuchado decir que hay gente que elige cómo morir con respecto al tema del suicidio, ¿no? Que por qué no se va a elegir, al igual que hacen los grandes que pueden, como Yogananda, que dijo, oye, échame la foto que dentro de una hora me muero, vamos, me emigro. Y así fue, o sea que saben cuándo pueden hacerlo. Pero hay gente que decide, sí, de hecho tú hablas de que has tenido incluso casos de que te han
buscado para poder hacer esto y demás. Y parece ser que como que es un derecho, ¿no?, de que alguien elija cuánto. Pero claro, ahora con el debate que hay con la eutanasia y con todo esto, pues bueno, yo tengo un revoltijo de cosas, porque vale que uno diga, vale, yo me muero, pero como no puedo morirme, o sea, no puedo, porque no tengo movilidad para esto, tengo que pedirle a alguien. Eso genera un karma, o un yo qué sé, en los que están al lado. Ahí hay algo que no está como tiene que estar. Aunque esa persona, como el marido de esta señora, le quiere hacer un favor y le ayude a morir, ¿vale? Que yo además estoy totalmente de acuerdo con él, me parece muy bien, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo en un curso de milagros que hice, el profesor que nos lo daba hace ya tiempo, yo no sé por qué salió aquel día, a dónde qué, y decía que el suicida, que en la siguiente encarnación que venga, viene con una tara gorda. O sea, que puede ser que venga sin piernas, o que venga que no le funcionan las piernas, o los brazos, o lo que sea. Y eso dije, sí, porque es como, bueno, él nos lo decía, yo lo estoy hablando muy coloquialmente, lo decía más, mejor, que es como que él no ha sabido respetar la vida que tenía, y entonces es como decirle, ahora te voy a enseñar que lo que tenías era algo sagrado y que tú tenías que darle valor, y no se lo has dado. Y luego, a propósito de lo que te has dicho antes, que me ha venido sobre la conversación, he escuchado de un metafísico que llegó a los 40 y se hizo metafísico, y la mujer estaban enfermos, él tenía una pierna más corta que otra. Pero vamos, tanto que te llevaba un tacón grande. Y comenzó a trabajar para armonizarse, y entonces, como Dios es salud, yo soy salud, y por ahí va la línea, y le creció la pierna con 40 años. Y yo me quedé flipando. Eso era un paréntesis solo, ¿eh? Mi pregunta era lo otro. Muy bien. Bien, con relación a lo último, en la medicina hay un término que ahora mismo no recuerdo, pero que son las sanaciones estas espectaculares que se producen. Tienen un nombre. Y la medicina no sabe por qué se produce la sanación. Eso es muy común en los hospitales, en enfermedades muy serias. Hay que hacer como en el cine, apagar el móvil. Enfermedades muy serias, y hay personas que se sanan. Eso puede tener perfectamente que ver con esto, que la enfermedad llega a tu vida para algo. Una vez que tú le sacas el jugo, la enfermedad ha hecho su función, y a partir de ahí, pues aunque la medicina no entienda el cómo, la enfermedad se va. Después, con relación a la muerte consciente, efectivamente, Yogananda, a mí me gusta compartir, lo habéis escuchado alguna vez, la película El pequeño Buda, donde el monje este que va detrás de buscar de dónde ha vuelto a encarnar el Dhamma, este monje al final no, en la película, estando bien de salud, le dice a sus compañeros de monasterio, ya he vivido lo que tenía que vivir, mi experiencia en esta vida ya se ha cumplido, y me voy el miércoles de la semana que viene. Estaba un sábado, me voy el miércoles de la semana que viene. Perfectamente sano. Y bueno, se va despidiendo, y el miércoles entra en meditación, va parando la respiración, al parar la respiración el ritmo cardíaco va bajando y fallece. Claro, estamos hablando de personas con un enorme nivel de conciencia, que además utilizan, es una meditación alquímica, eso yo lo acabo de describir en 10 palabras, pero hay ahí detrás una conciencia y unos hábitos de conciencia enormemente establecidos. Y claro, plantea una cuestión fundamental. Cuando cualquiera de nosotros podamos sentir que ya hemos vivido lo que teníamos que vivir, la gran pregunta es, ¿estás seguro? Es decir, tú tienes, tu nivel de conciencia de verdad es el adecuado como para discernir si esto es real, o es simplemente que estás cansado, que estás abatido, que estás bajo de ánimo, estás deprimido. Entonces ahí el discernimiento es clave. Y yo ahí digo, mira, pues cada uno es cada uno, y cada uno que se lo vea. Yo no voy a decir nada en nombre de nadie, ¿no? Pero lo que es evidente es que si a mí me llegara eso, yo lo que haría es una introspección y una reflexión muy seria acerca de si eso de verdad tiene que ver con algo profundo, o es simplemente una interferencia, una influencia de la edad, de las circunstancias que estás viviendo, etcétera, etcétera. Hay personas que
que incluso yo diría que hay más de las que podemos pensar, que se suicidan a ellas mismas. No sé si habéis dado cuenta la cantidad de personas que fallecen al jubilarse. Hay muchas personas que fallecen al poco de jubilarse. Hay un tanto por ciento significativo. Me refiero no cuando tienen 90 años, me refiero que se jubilan con 65 y en los 2 o 3 o 4 años siguientes hay un tanto por ciento bastante significativo de personas que fallecen. Es como si esas personas al terminar, muchas veces es consciente e inconsciente, es decir, al terminar ya la actividad laboral, es como si en su vida ya se desmotivara. Ya como también eso coincide normalmente con que los hijos ya son mayores, que ya se van de casa, que si pico, que si flauta, todo eso coincide y hay como una desmotivación que te lleva incluso a morir, que te provocas una enfermedad y te mueres. Entonces ahí el discernimiento es clave, tenemos que tener discernimiento. Y después, con relación al suicidio, el establecer protocolos y categorías predeterminadas no tiene sentido para nada. O sea que el establecer categorías, sistemas de creencias, no establezcamos sistemas de creencias. Porque los sistemas de creencias lo único que hacen es mucho daño. Cuando una persona se suicida, eso es un mundo. Esa persona es un mundo. Y el hacer una especie de predeterminismo de lo que va a suponer eso es una sandez. Tú tienes que estar en el pellejo de esa persona. Y tienes que estar en el pellejo de ese alma. Y tú, visto desde fuera, incluso aunque seas un ser querido, no tienes capacidad como para... Entonces tenemos que ser muy prudentes en eso. Mirad, hay personas aquí que en los grupos de estudios teosóficos que también colaboran con los grupos de Nueva Psiquiatría. Los grupos de Nueva Psiquiatría se reúnen en la Facultad de Ciencias de la Educación y ahí hay personas que son familiares de personas con problemas psíquicos. Y hay un número significativo de ellos que han tenido parientes que han fallecido, que se han suicidado. Han fallecido mediante suicidio. En el grupo de Nueva Psiquiatría hay, por ejemplo, madres que sus hijos se han suicidado. Estamos hablando de hijos con 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años que se han suicidado. Cuando se analizan los casos, que ya os digo, cada uno es un mundo, pero es tan frecuente de que haya personas que tienen, por las razones que sean, una determinada enfermedad psíquica y que el tratamiento que se le da a esa enfermedad psíquica es tan absolutamente fuerte como para provocar el riesgo de que aparezca la tendencia al suicidio. Eso es tan frecuente. Es tan frecuente como lo que se produce cuando hacemos quimio, que para matar las células cancerígenas a veces enfermamos a las células que están sanas. Ya mismo tengo un amigo que tenía un tumor, entre comillas, no muy grave, y por la quimio le ha entrado leucemia. Se le ha infectado, las células sanas se le han infectado por la quimio. Bien, trasplantemos esto al tema de lo psíquico, ¿no? Hay medicamentos que cuando un psiquiatra los receta, sabe que tiene la posibilidad de efectos secundarios. Sí, en las depresiones, algunas pastillas de casi todas te dicen y lo dicen además en el prospecto, que un efecto posible secundario es la tendencia al suicidio. Y dice, bueno, ¿y un psiquiatra cómo se le ocurre recetar un medicamento que pueda provocar una tendencia al suicidio? Bueno, porque el profesional pone en la balanza y considera que el riesgo de que eso se produzca es muy pequeño en comparación con el beneficio que puede dar el tratamiento. Entonces, como profesional, toma esa decisión. Y hay que respetarlo como profesional. Pero, ojo, eso está ahí. Y hay muchos suicidios, personas que tienen tratamiento psíquico, que se debe precisamente al síntoma de la enfermedad. Es el síntoma de la enfermedad. Bien porque la enfermedad produce un cortocircuito, la propia enfermedad psíquica produce un cortocircuito, o bien porque el tratamiento de la enfermedad es el que produce el cortocircuito. Entonces, claro, pensar que una persona que fallece como suicida por esas circunstancias va a haber ahí un castigo, va a haber ahí, es que no tiene nada que ver.
Es que ahí... Ahí no es Eso que es no es él. ajeno a él. Es que no es él, efectivamente, es que no es él. No, quería comentar dos cosas en relación con el suicidio. Yo soy voluntaria del Teléfono de la Esperanza. ¿Tú conoces bien el Teléfono de la Esperanza? He dado conferencias en Huelva, en Córdoba. Sabes que en el Teléfono de la Esperanza recibimos cada vez más llamadas de personas que te dicen que se van a suicidar. La filosofía del Teléfono de la Esperanza es escuchar y acompañar. Porque esas personas, además, está demostrado, como has dicho tú bien antes, tienen claro, la mayoría de ellos, un porcentaje bastante alto, de todas las llamadas que se reciben, que os digo que son muchísimas, que a lo largo de, en una semana se pueden recibir 2, y eso es muchísimo. Ellos tienen claro el hecho que van a hacer. El tema es por qué lo tienen que contar. El tema, ¿por qué les gusta contarlo? Y vienen las preguntas, por sentirse acompañados, por dejar como un referente de que esto no está previsto, que se tenga, esto no se debe hacer, o sea, una ley que saben que es lo lógico, ¿no? Pero que ellos se saltan eso establecido o la normalidad y que van a llevarlo a efecto, ¿no? Y sí es verdad que interviene mucho la genética, ¿no? Se ha estudiado que a lo mejor su antepasado, su abuelo, su tatarabuelo han tenido esas tendencias y sus vivencias, ¿eh? Eso por un lado. Quería aclararlo por el tema de que soy voluntaria del Teléfono de la Esperanza y todo este tema lo estamos continuamente viendo. Y en el otro tema del karma, en cuanto a lo que es que te nace una persona, te nace. Yo tengo un bebé y a lo mejor tiene una tara importante que no puede hablar, que no puede andar, imagínate. Como yo he visto muchos, que no puede, que no sabe si piensa o no piensa, no puede llegar hasta ahí porque como no se expresa, bueno, un profesional más o menos sabe hasta dónde llega. Ese karma, a veces lo se pregunta bien porque no lo sé si lo voy a saber decir, ¿es de esa persona o es para los que están alrededor? Perfecto. Bien, cuando estamos ante circunstancias de enfermedad, por ejemplo, e incluso de muerte, lo primero que aparece en escena es dilucidar si es karma o es dharma. Si es karma o es dharma. Porque de la misma forma que hay enfermedades kármicas, hay enfermedades dármicas. Enfermedades que tú eliges para tu crecimiento. No porque algo te obligue, no que el alma que encarna esté obligada a nacer con una enfermedad, sino que tú antes de nacer lo eliges. Puede ser el caso, por ejemplo, de Cristina. No es que ella tenga un karma de una vida que le ha llevado a estar en silla de ruedas, sino que su alma elige ese formato de coche para vivir unas determinadas experiencias. Entonces, lo primero es, cuando aparecen cosas como esta en la escena, vuelvo a insistir, no nos agarremos a lo primero que se nos viene, porque las posibilidades son amplias. La enfermedad es kármica, es dármica, porque puede ser lo uno o puede ser lo otro. Cuando percibimos que lo que está viviendo una persona, por ejemplo, la enfermedad de un niño, o por ejemplo el fallecimiento de un niño o de un joven, cuando percibimos que eso lo que tiene es un efecto en el entorno, normalmente eso no tiene que ver con un karma, ni del sujeto ni del entorno, sino que tiene que ver con elementos dármicos y con pacto de almas. Y puede ser un dharma para quien lo esté sufriendo, por ejemplo, para esa persona que no puede expresarse, y un karma para el que la madre, el padre o los familiares. Perfectamente, puede ser lo que es kármico en uno, puede ser dármico en otro. Pero todo esto lo que sí nos tiene que llevar es a que a cualquier
aunque por supuesto juicios nunca hacer, juicios ninguno, y cualquier discernimiento que tengamos ser muy cautos, porque son tantas, ¿no?, las posibilidades. Yo digo que ya tenemos suficiente con conocernos a nosotros mismos, y eso ya es un terreno inmenso, lo difícil que es, como para tú intentar conocer lo que está viviendo otra persona, ¿no?, o sacar consecuencias de lo que está viviendo otra persona. Debemos ser cautos y prudentes con relación a eso. Y en ese tema, Emilio, relacionado con el suicidio y habido lo que tú acabas de decir del Dharma, podría ser que más allá de la aplicación más, digamos, más cercana, relacionada con lo que lo ha dicho también del teléfono de la esperanza, de las causas que pueda haber para tomar esa decisión, etcétera, hay algo relacionado con el Dharma y también con ese posible pacto de alma que tú te referías, que explique o que pueda estar la raíz de eso que también has comentado, de que no solamente la persona que está en esa situación, sino otras personas, digamos, de su entorno, digamos, ¿no?, hayan pasado por la misma experiencia o se repita ese mismo esquema, etc. Sí, sí. Sí, por supuesto que sí. Y tener en cuenta que los karmas, cuando hablamos de karma, se ha dicho aquí que hay positivos y negativos. No nos olvidemos, por favor, que hay karmas positivos. Porque hay cosas que tú has hecho, entre comillas, en una vida y han sido de una generosidad tal, de una entrega tal, de un altruismo tal, que eso tiene ahora un efecto positivo en tu siguiente vida, no se nos olvide eso. Y junto con esa diferenciación de karma positivo, karma negativo que hace el texto, también tener en cuenta que hay un karma que es individual, el de cada uno, el de cada alma, pero también hay karmas que son colectivos. Eso no se nos olvida. Puede ser que una comunidad, que un colectivo, viva unas experiencias y esas experiencias están afectando kármicamente al conjunto del colectivo. Aquí, como yo no tengo conocimiento de causa al respecto, pero hay personas que para mí tienen credibilidad, que hablan, por ejemplo, de que una situación como la que se vive en España, la que se vivió en España en la Guerra Civil, eso originó un karma colectivo. O sea, hubo tanta cantidad de sufrimiento, hubo tal cantidad, y donde mucha gente fueron responsables por acción y por omisión, en los dos bandos, estoy haciendo en los dos bandos. Y eso origina un karma que afecta a un colectivo de almas a la vez, y eso se va a poner de manifiesto posteriormente en las reencarnaciones de esas almas que suelen volver a encarnar juntas para tener experiencias que le contribuyan colectivamente a salir de ese karma. O sea, que no sé, hay gente para mí de peso que dicen el karma, entre comillas, negativo que acumuló tantas almas con ocasión de la Guerra Civil Española, lo mismo es lo que conllevó a que hubiera una transición democrática, entre comillas, tan pacífica como la que hubo en España, ¿no?, que se cambió el régimen y no pasó absolutamente nada, ¿no?, cuando por sentido común lo más normal hubiera sido que alguna tensión y alguna violencia se hubiera producido y no hubo nada, ¿no? Pues lo mismo, la forma de terminar el régimen de Franco y comenzar el sistema democrático, la forma en la que se hizo, pues esas mismas almas han sabido gestionar ahora una situación de modo muy distinto al como lo gestionaron pues 40 o 50 años antes. Entonces lo de los tsunamis y esas cosas que combate tanto en otros países, ¿también puede ser kármico? Puede ser kármico o puede ser simplemente el hecho de que ha llegado el momento de que te vayas y cuando decidimos irnos, el tránsito lo hacemos normalmente de forma individual, es decir, fallezco yo, en mi casa, en el hospital, pero hay veces que, y tiene que ver con elementos profundos, hay veces donde nos vamos en comunidad. ¿Y por qué nos podemos ir en comunidad? Pues las posibilidades son muchas, pero hay una muy hermosa que cuenta gente muy acreditada, de que hay almas que ya se acabó, es decir, ya han vivido lo que tenían que vivir, y en lugar de irse, pues cada uno en una fecha, se van a la vez, con un objetivo de amor hacia el humano. ¿Con qué objetivo? Hay una expresión muy bonita en algunos de estos que es parar el mundo. Parar el mundo.
de originar un impacto, claro, porque si se va uno y otro, pero cuando se van X decenas o cientos a la vez, esos son, aquí no le ha impactado eso, ¿no? Aquí no le ha impactado el tema del tsunami o un atentado terrorista. Entonces, claro, te quedas, la gente se para, ¿no? Y nos ayuda a pararnos y a lo mejor a reflexionar sobre cosas que en el día a día estamos tan en el culto a la velocidad que no te das cuenta. Emilio, lo que has dicho antes del karma colectivo, esas almas no son responsables, ¿no? Sí, o sea, si hablamos del tema de la guerra civil, tú viviste la guerra civil. No digo tú, No, ya, en el ejemplo que pero estamos quiero poniendo. decir, la cantidad, bueno, el karma negativo que originó ese episodio concreto. Las almas posteriores. No, las que estuvieron ahí, encarnadas. Sí, Estamos hablando de las que estuvieron ahí, situación encarnadas. global, en el país entero. Vamos que entender que cuando hablamos de la guerra civil española podemos hablar de muchas Sí, cosas, ya, podemos ya, hablar de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en Sucesos, Alemania. sí. Estamos hablando de algo que no es solamente los protagonistas que quedan en los libros de historia, sino estamos hablando después de que todos sabemos, yo creo que todos lo sabemos, que después hubo mucha ponzoña, hubo mucha gente que aprovechó para quitarse del medio al vecino que no le caía bien, quitarle la casa al otro porque él quería su casa. Ahí hubo muchos actos de mucha... Sí, pero yo decía que lo que generó después, que hubo un karma colectivo, a lo mejor alguien que no había vivido la guerra, me refiero. No, si no la ha vivido no puede originar ningún karma. Estamos hablando de algo Solamente de lo... Claro, sí. Estamos hablando de los que vivieron ese momento, ¿verdad? De las almas encarnadas en ese momento y cuando vuelves a encarnar esas almas. ¿Avanzamos un poquito? Sí. Muy bien. Pues estábamos en el objetivo del karma no es castigar. El objetivo de karma no es castigar, lastrar o importunar al ser humano, sino hacerle tomar conciencia de que los comportamientos materialistas aparecen siempre vinculados con el sufrimiento de una forma u otra, y que los comportamientos verdaderamente altruistas aparecen vinculados con la dicha. Si el ser humano no tuviese la oportunidad de efectuar esta toma de conciencia, estaría permanentemente bajo las garras de la mente concreta y no dejaría nunca de buscar la felicidad en la tierra estéril de la materia. Además, no dejaría de hacer la zancadilla a otros seres humanos y retrasaría la evolución conciencial de estos. Tienen que ir pasando cosas que nos lleven a girar la mirada hacia nuestros componentes imperecederos. Cuando ocurre esto, el mana superior puede prevalecer a las cualidades álmicas, puede empezar a manifestarse. Expresado de otra manera, la mónada necesita completar su viaje evolutivo por medio de reconocer su divinidad y autoconciencia, y la afinidad eterna con la materia no le daría esta oportunidad. Hemos insistido en lo mismo, ¿no? Que hay que verlo como oportunidad de crecimiento. Las experiencias fuertes. Hay efectos que parecen karmas tremendos, pero tienen todo su sentido en el devenir conciencial del ser humano. Como bien dijo Elena Blavatsky, en esta vida no solo no estamos jugando esta encarnación, sino también la siguiente. Nuestra futura cadena de encarnaciones depende del jugo que estemos sacando a nuestra experiencia aquí y ahora. Si el yo superior no está sacando partido a su inversión en la personalidad, deberá tomar medidas. Entonces se diseña en el plano de luz y previamente a la encarnación experiencias que van a tener un gran impacto para la próxima personalidad, con la intención de dar inicio por fin al camino de la evolución consciente hacia la transformación en Dios. Con relación a esto, mirad, hoy día la ciencia, la primera, que nos dice que estamos en una realidad que no es tal como nosotros la vemos. Es decir, que nuestros sentidos corpóreos mentales perciben la realidad, pero que el modo que tenemos de percibirla no significa que la realidad sea así. Gracias a las películas, por ejemplo, yo creo que todos sabemos lo que son las gafas de rayos infrarrojos. Bueno, pues si en lugar de tener estos ojos que tenemos, tuviéramos ojos de rayos infrarrojos, la realidad sería otra. No veríamos formas físicas,
Con los rayos infrarrojos, ¿qué es lo que detectan? Manchas en función del calor que se están desprendiendo. Están mirando la misma realidad, pero que es distinto de mirarlo con nuestros ojos a unos ojos que fueran infrarrojos. Y también la ciencia nos está hablando de que detrás de la materia realmente no hay materia, sino que hay vibración, etcétera, etcétera. Y esto conecta con lo que históricamente en las tradiciones espirituales serias se nos ha dicho: ojo, esto es maya, esto es una ilusión, esto no es real, tiene mucho que ver con una percepción ilusoria de la vida. Bien, ciertamente el hecho de que esto es maya está relacionado con el hecho de que lo que nosotros consideramos en nuestra vida cotidiana como lo tangible, como es absolutamente imperecedero, es como si realmente no fuera nada. Nosotros le damos mucha importancia a nuestra vida. Bueno, nuestra vida, ¿qué es? Es una vida en una cadena de vida, en el contexto de un planeta de miles de millones de años, de un universo de decenas de miles de millones de años. Bien, esto lo hemos oído muchas veces, pero lo saco a colación para decirle: oye, ojo, no te quedes ni te empantanes con: esto es una ilusión, esto realmente no existe. Vamos a ver, es ilusión desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista astrofísico, desde el punto de vista de la profundidad espiritual, pero ojo, lo que estás viviendo tú aquí ahora, de ilusión nada. Y tus comportamientos, tus conductas, tus acciones, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, de ilusión nada. Tú aquí, como se recoge en el párrafo aquí de Leonardo Vázquez, tú aquí estás realizando la siembra para cuando desencarnes. Y esa siembra te va a posibilitar una cosecha. Y esa cosecha va a darte los ingredientes de más o menos aceite para la siguiente encarnación. Con lo cual, ojo. Entonces, hay una tendencia en lo que se ha dado en denominar el New Age, donde a veces cogemos algunas ideas y la hacemos nuestra con mucha facilidad. Claro que se nos habla de que esto es una matriz, de que esto tiene que ver con algo holográfico. El premio Nobel de Física del año 1999, Gerard Terreau, es el autor de la teoría del principio holográfico. Pero oye, ojo, aquí lo que tú estás haciendo por acción y por omisión, lo que estás viviendo, eso no es ninguna ilusión. Aquí está tu alma encarnada y aquí estás forjando una serie de vivencias y experiencias que cuando desencarnes van a ser la siembra cosecha que te van a permitir llenar o no la lámpara de aceite. Remarco esto porque pasa con esto, pero pasa con otras muchas cosas, ¿no? Que hay determinadas cositas que las oímos y las hacemos nuestras con mucha facilidad y las sacamos de su contexto para meterlo en otro contexto distinto, ¿no? Es como el tema de somos uno. ¿No vale? Sí, por supuesto que somos uno, pero oye, ojo, tu coche y el mío no son uno. Tu coche y el mío no son uno. Desde el punto de vista de nuestra divinidad, por supuesto que somos uno, pero desde el punto de vista del coche y el mío, tus turbulencias emocionales y mentales no tienen nada que ver conmigo, pero nada. Y en caso de que yo también las tenga, sí, lo que se llama que eres mi espejo, ¿no? Porque nos ayudan a vernos. Bueno, vale, pero estamos hablando de algo desde el coche, no desde lo profundo. Entonces, ojo con el coger así los términos tan en valores absolutos e intentar aplicarlo a todo, porque nos pueden llevar a mucha confusión. Emilio, lo que has dicho ahora de las turbulencias tuyas no tiene nada que ver con las mías. Escuché una conferencia tuya de Madrid, por lo menos 30 veces ese trozo, ¿por qué dices eso? Y yo decía, y a mí no me cuadraba la cuenta. Porque claro, el doctor Len, de Ho'oponopono, cuando estuvo en el psiquiátrico y en la cárcel y había asesinos y de todo, que no vio a ninguno y lo sanó, de hecho se cerró el psiquiátrico en la cárcel psiquiátrica esa, pues cogía un legajo donde estaba la documentación de ese preso y se ponía a mirarlo y decía, ¿qué hay en mí que hace que fuera de mí aparezca este señor que ha hecho que ha matado a su madre, a su padre, a todo eso pronto? Pido perdón, que aparezca este señor, doy las gracias, bueno, el protocolo de Ho'oponopono, ¿no? Claro, yo cuando dices tú eso, esto para preguntarte lo varias veces, las turbulencias del otro que no tienen nada que ver con las tuyas. Que, pues, a mí hay algo ahí que no
no acabo de verlo. Claro, pero Yo no lo fíjate, has dicho y perdona, pero no. necesitaba decirlo. Mira, de la misma forma que comentaba que si a Jesús hay alguien que se encuentra con él, eso tiene un sentido. El que está con lo que hablábamos antes de una enfermedad y se encuentra con Jesús, eso no es casual, eso tiene un sentido. Cuando hay una persona en tu vida, que tiene un determinado comportamiento, una determinada turbulencia, por supuesto que tiene un sentido porque está en tu vida. Está en tu vida. Yo lo que estoy haciendo mención es la facilidad con la que cogemos máximas y lo aplicamos indiscriminadamente. Por supuesto que si en la vida vuestra, en la vida mía, yo comparo, para que se entienda mejor, yo comparo la vida de la siguiente manera. Digo, la vida de cada uno es como el vagón de un tren. Como el vagón de un tren. O como un autobús que tiene paradas. Y en la vida vuestra y en la mía van entrando y saliendo gente. Hay gente que entra y no se baja, los hay, ¿no? Puede ser un hijo, puede ser una pareja, pero después hay muchísima gente que entra y se baja. Repasar vuestra vida, ¿no? Yo repaso la mía, cuánta gente se sube, cuánta gente se baja, y hay un continuo. Bueno, cuando alguien se sube en tu vagón, eso tiene algo que ver contigo. Cuando se sube en tu vagón. La persona que va por la calle en estos momentos andando no está en mi vagón. Si esa persona entra aquí, habla con Kiko, se apunta a los grupos y mantiene una conversación conmigo y me plan, pues entonces sí ha entrado en mi vagón. Claro. Y esas turbulencias que tienes sí me hacen falta a mí para algo. Esa persona ha entrado en mi Porque ha vagón. entrado conmigo para que yo arregle algo o se libre algo. El porqué, el sentido profundo de eso hay que verlo en cada caso, ¿no? Pero desde luego si alguien entra en tu vagón, sí tiene que ver. Claro, Si entra en tu vagón, es lo que yo no entendía. Si entra en tu vagón, ahí hay una intersección conciencial, ¿vale? Pero no así la categoría máxima, no. Yo qué sé, hay 7.000 millones de seres humanos y en mi vagón hay no mucha gente de esos 7.000 millones de seres humanos, ¿vale? Muy bien, pues vámonos un poquito más adelante. Los mal denominados errores. El hecho de cometer errores, sufrir sus consecuencias, reconocerlo y subsanarlo constituye una dinámica evolutiva fundamental. Cualquier error no es tal. Es una apreciación defectuosa de una situación de vida al grado de desarrollo conciencial alcanzado y una respuesta acorde con dicha apreciación defectuosa. Reconocer un error significa que nos damos cuenta de que la respuesta que dimos no estuvo a la altura de la situación y vemos cuál habría sido una respuesta más afinada. Esta respuesta más afinada corresponde a un nivel conciencial superior al que nos hizo equivocarnos y así vamos avanzando por el camino de la autoconciencia. Cuando en el desempeño de la persona abundan los pensamientos, sentimientos y actos virtuosos, se genera una especie de superávit kármico que se traducirá en menos experiencia de dolor y más vivencia del tipo que la mente considera agradables. No te preocupes, pues, por lo que has estado considerando tus errores. En su bellísima canción Bendición de tu Madre, Nathan Kau afirma: recordando a Dios, todos los errores son purificados. Es decir, nos damos cuenta de lo que han aportado a nuestra vida y entonces los vemos bajo una luz nueva. Yo creo que lo que ha leído Mariana está lleno de sentido común, porque además lo podemos comprobar con nuestro día a día. Cuando percibimos que hay un error es porque ahora en nuestra visión lo haríamos de otra manera, de una forma, como aquí dice, más afinada. Eso que está poniendo de manifiesto, que estás evolucionando. Y lo mismo, ese error fue en tu camino necesario para que te des cuenta de lo que por fin ahora te has dado cuenta y harías ya de otra manera distinta. En definitiva, no nos machaquemos tan tremendamente, ¿no? Que somos muy dados a machacarnos, ¿no? Con el tema de los errores. El ejemplo que a mí me gusta poner es que estamos ahora contemplando nuestra vida y vamos a suponer que estamos en un balcón subido y contemplamos toda nuestra vida. Cuando éramos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, yo que estoy ya en el club de los 60, veo toda mi vida. Y digo, bueno, pues aquí hubo un error, aquí hubo un error, aquí hubo un error.
Vale. ¿Por qué estás viendo que hubo un error? Porque ahora estás viendo las cosas de forma distinta. Y el problema es cuando vienen ya los maltratos con uno mismo. Cuando dice, bueno, esto ahora lo haría de otra manera. Perfecto. Señal de que has evolucionado. Y esto lo haría de otra manera. Perfecto. Señal de que has evolucionado. Y esto lo haría de otra manera. Perfecto. Señal de que he evolucionado. Pero ojo con machacar. Hay gente que dice que me arrepiento. Y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Me arrepiento y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Bueno, pues es muy simple. Si tú eso lo quitas de tu vida, vamos a suponer que tienes una varita mágica y lo quitas de tu vida. ¿Qué es lo que pasaría? Que te caes del balcón. Que te caes del balcón. El balcón, serías tú, ¿no? claro, el balcón del que ahora estás contemplando ya no estarías en él, porque todo eso ha contribuido para que tengas ahora la visión y la conciencia que tienes. Entonces, está bien que nos demos cuenta de, mira, esto entre comillas ahora lo haría de otra forma, esto lo haría de otra forma, perfecto. Pero oye, no te machaques porque eso ha jugado un papel en tu camino, lo ha jugado. El yo que dice esto lo haría de otra forma no es el yo que lo hizo de aquella manera. No, el nivel de conciencia Es más sabio, es más sabio. Es lo que tú dices, que todo tiene un porqué y un para qué. Entonces puedes comprobar que pues gracias a eso me hizo vivir unas cosas que ahora, ante esa misma situación, la viviría con más armonía, con más equilibrio, con más compasión. Es estupendo. Es posible, Emilio, que el conductor hay veces que en algún tramo de su vida, digamos que fuerce el que ocurra algo que teóricamente es un error, desde el punto de vista del coche, ¿no? Precisamente para provocar, porque en el párrafo anterior algún tipo de experiencia determinante o con una cierta fortaleza que te haga cambiar un rumbo o avanzar de otra manera. Efectivamente. Una pregunta. Por esa regla de cultura que está diciendo, ¿los accidentes los provocamos nosotros? Bien. Yo he tenido un pie escayolado. A mí me ha venido muy bien. Yo sé que esto es, pero me ha venido muy bien. Los compañeros se ríen de mí, pero a mí me ha venido bien. Y digo, lo habré provocado yo porque tenía... Cuando hablamos de enfermedades, una enfermedad no puede ser nunca interpretada de una única manera. Es decir, se ha puesto ahora también muy de moda de que toda enfermedad tiene un porqué emocional. A ver, sí, pero ojo, no todas las enfermedades tienen un porqué emocional, no todas. Me gusta compartir que hay enfermedades que no tienen ningún origen emocional, sino que es consecuencia de tu imbecilidad. No estoy hablando de la tuya. Digo que si una persona en pleno invierno sale a la calle sin abrigarse y coge un constipado, pues lo mío no le busques tres pies al gato, es que no has hecho una práctica de vida saludable. Hay muchas cosas en nuestra vida que deberíamos darnos cuenta que no son prácticas de vida saludable y eso te genera enfermedades. Y ahí no le busques tres pies al gato, ¿no? Por supuesto que después hay enfermedades que tienen un trasfondo emocional, las propias turbulencias, las propias circunstancias emocionales y turbulencias mentales originan enfermedad, por supuesto que sí. Hay enfermedades que son kármicas, como hemos dicho, hay enfermedades que son dármicas, como también hemos dicho, hay enfermedades que llegan para que te vayas, terminales, ahí no le busques más, es que han venido porque tu vida no va a ser eternamente y te tienes que ir. Es decir, que vuelvo a insistir en que no nos agarremos a una única explicación porque siempre hay. No obstante, las lesiones de este tipo, como la que tú tienes, la inmensa mayoría, no te voy a decir toda ni la tuya, por supuesto, pero la inmensa mayoría suelen tener un sentido profundo. Son accidentes tontos, que no tienen que ver con una práctica de vida no sana, sino simplemente, yo qué sé, que sales ahí, te tuerces en el tobillo, en el bordillo de la acera. Ahí normalmente tiene un mensaje para ti que suele ser la parada, efectivamente, suele ser el que te pare. La inmensa mayoría. Eso lo he interpretado bien. Bien, vámonos a la práctica de integrar los errores. El último. Práctica. Al integrar en el plano de luz las experiencias vividas en el plano físico, nos damos perfecta cuenta de que los errores no existen. Todo lo que hubo fueron una serie de situaciones y acciones que se sucedieron como una cadena de causa y efecto. Y el resultado general fue un incremento de la autoconciencia.
También muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han visto el conjunto de su vida en un flash y se ha dado cuenta de que todo tuvo sentido en ella. Unos sucesos condujeron a otros y estos a otros. Y queda claro el porqué y el para qué de todo ello. Esta experiencia ha colmado de agradecimiento por todo lo vivido a las personas que la han tenido y la ha imbuido de una gran paz. Ahora que aún estás en la tierra, haz un alto en el camino. Dedica una sesión de introspección a reparar en los acontecimientos más importantes de tu vida. Fíjate especialmente en lo que consideras que fueron tus errores. Date cuenta de que es ahora, cuando hablas de que cometiste esos errores, en el momento en que realizaste esos actos. No considerabas que fueses erróneo. Esos actos fueron la opción más elevada que contempló tu mente a partir de tu estado de conciencia del momento. Tu visión de la vida en esos tiempos, tu forma de ser en esta etapa. Las consecuencias de esos actos te ayudaron a crecer. Fueron un impulso en tu desarrollo conciencial. Y precisamente por eso puedes valorar ahora que fueron errores. Observa cómo tu respuesta a una situación dada condujo a otra situación y después a otra. Date cuenta, sobre todo, de a dónde te han conducido los presuntos errores que has cometido, de lo que has podido construir a partir de ellos. Finalmente, haz un balance general y toma conciencia de lo fundamental que has aprendido. Da las gracias. Sí, eso da las gracias y una buena conclusión de tantas cosas que vivimos y que vamos comprobando que nos van ayudando, ¿no? en dar las gracias. Hemos dejado un tema abierto, ya hemos planteado en lo que en las últimas sesiones, y por supuesto vimos la Constitución sextenaria, estuvimos hablando de la vida más allá de la muerte, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el alma, con el cuerpo causal, hemos hablado de la lámpara de aceite, hoy hemos profundizado en el tema del karma. Nos queda por profundizar un aspecto, que a lo que dedicaremos la sesión del mes de junio, que es el proceso de reencarnación. Ya ha aparecido en la sesión de hoy, pero lo analizaremos con más detenimiento. Cuando hemos visto cómo vamos llenando, que sembramos en esta vida, que cuando desencarnamos cosechamos, que extraemos aceite o no para la lámpara y volvemos otra vez a encarnar. En el mes de julio, en la próxima sesión, que ya será la última, lo que analizaremos es cómo es eso exactamente, cómo es el volver a encarnar, qué implicaciones tiene, y también hablaremos del hasta cuándo. Del hasta cuándo, que ahí está como telón de fondo. Oye, ¿hasta cuándo? Lo compartí a la compañera, le dije, bueno, ¿es la última vez que encarno? Bueno, yo digo, hombre, difícilmente va a ser la última vez que encarno. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hay algún límite? Eso lo veremos en el mes de junio. En el mes de junio las sesiones son las normales, es decir, que ya hay los miércoles normales y corrientes, y quiero recordar que el nuestro es el día 5 de junio, el miércoles 5 de junio, ¿vale? Muy bien. ¿Queréis compartir algo antes de levantarnos? Yo tengo una pregunta con lo que se me ha dicho. ¿No hay otros planos en los que se puede evolucionar, aparte de este? Sí, claro. O sea, Que, por ejemplo, otros mundos. Por ejemplo, que yo, por ejemplo, sea mi última encarnación y yo siga evolucionando en otro plano, ¿no? Bien, es un tema interesante. Hoy va de lo mismo, muchas de lo que estoy compartiendo con vosotros. Nada lo podemos tomar como algo inexorable, como algo ineludible. Y por tanto, ni yo ni nadie podemos decir imposible. Lo que tú acabas de compartir, que un alma que está evolucionando en este mundo, ahora en su proceso evolutivo, se encarne, vete a saber, en otro planeta de no sabemos dónde. Eso nadie puede decir categóricamente que no es posible. Ahora, lo que sí se nos ha insistido en las obras que abordan esto con profundidad es que eso sí será extrañísimo, porque en el proceso de autoconsciencia que estamos desarrollando tenemos una ligación íntima con el ser vivo del planeta en el que estamos encarnados. O
sea, este planeta, este ente planetario es un ser vivo, que tiene su evolución en consciencia. Y nosotros nos podemos dar más cuenta o dar menos cuenta, pero tenemos una íntima conexión con ese ser vivo. Podemos analógicamente pensar en nuestras células, las células que hay en nuestro cuerpo. Cada célula es un mundo, cada célula es realmente un universo. Tiene 100.000 genes cada célula, tiene su núcleo, tiene su citoplasma cada célula, y tenemos billones de células. Pues bien, cada célula existe como célula, pero tiene una íntima relación con la vida de todo mi organismo. De cada una de mis células tiene una íntima relación con Emilio. Eso lo podemos percibir, ¿no? Pues bien, se nos habla de que hay una íntima conexión con el ente planetario y que cuando el alma se individualiza y llega a un ente planetario, su camino de autoconsciencia lo suele hacer en ese ente planetario. No se va a otro ente planetario, lo cual no significa que no pueda haber excepciones. Yo no soy quien para decir que no la haya, pero no es ni mucho menos lo usual ni lo frecuente. Lo usual y lo frecuente es que tú sigas en el ciclo de encarnaciones en ese ente planetario. Bueno, y dentro de la Tierra no hay otras dimensiones distintas a la nuestra para evolucionar. Sí, pero... ¿No se puede saltar? Bueno, pero por ejemplo, No sé, vamos a suponer... No sé, vamos a suponer si que... es una barbaridad lo que estoy diciendo. No, vamos a suponer que en el planeta Tierra hubiera una forma de vida que algunas personas hacen referencia a ella, que es la vida intraterrena. Vamos a suponer, como hipótesis, no estamos haciendo aquí simplemente como hipótesis. Hay muchas personas que hablan de vida intraterrena y cuando se habla de la vida intraterrena se suele decir que el nivel de consciencia de esa vida intraterrena es más elevado que el nivel de consciencia de la humanidad. Y que de hecho no hay la conexión entre la vida intraterrena y la terrena, es muy escasa porque los intraterrenos no quieren tener conexión con los humanos porque todavía por nuestro nivel de conciencia somos como somos. Es obvio, ¿no?, que la humanidad, imaginaros que por lo que fuera cierto que existieran los intraterrenos y tuviéramos conocimiento de causa de que están ahí. Conociendo cómo es la humanidad. Por algo se han ido maestros. Bueno, puede ser que sean formas de vida propias de ese mundo. Sí, pero... Entonces, cuando vemos esa forma de vida intraterrena, uno puede pensar, bueno, pues puede ser que un alma que vaya encarnando como humano, llegado a un punto, como los intraterrenos están más elevados conciencialmente, si nuestra alma va evolucionando en consciencia, puede ser que en una nueva encarnación se vaya al mundo intraterreno. Y eso se mantendría dentro del ámbito del ente planetario, no estaríamos saliendo del ente planetario. Es una posibilidad. Pero los autores que han trabajado más esto nos ponen en evidencia de que nosotros estamos muy empeñados en ver siempre lo físico. Y no percibimos que lo físico tiene un trasfondo que es etérico. Y que nosotros, a través de nuestra cadena de encarnaciones, eso lo veremos el próximo día, cuando encarnamos, también tenemos una influencia del etérico que hemos tenido en la vida anterior. Y como nuestro etérico tiene una influencia de vida en vida, el etérico que tú tienes, el etérico que yo tengo, es un etérico que cuando se manifiesta da lugar a un cuerpo físico humano, no a un cuerpo físico ni intraterreno ni de otro tipo, sino humano. Y eso también lo vamos llevando de vida en vida. Incluso cuando, es un tema que simplemente lo hago un comentario, un tema que Loli y yo hablamos de vez en cuando, pero vamos, no lo digo para profundizar en ello. Pero cuando se habla de manipulaciones genéticas de extraterrestres, vamos a suponer, como hipótesis, de que es verdad que ha habido vida extraterrestre que ha llegado a la Tierra. Y como hipótesis vamos a suponer que alteran genéticamente a los terrestres. Bien, ¿eso qué recorrido tiene? Tener en cuenta que la alteración genética de un cuerpo está afectando al físico denso, pero no al etérico. Por lo que eso no puede tener consecuencias más allá de ese ser al que tú estás modificando ahora.
de cuando tú modificas a un ser humano genéticamente, estás modificando a ese ser humano, estás modificando a Emilio. Pero yo no veo, es imposible que tenga una descendencia modificada, porque nosotros estamos empeñados, insisto, en lo físico denso, pero lo importante es el etérico. Y el etérico no se cambia, el etérico no se modifica por una alteración que tú hagas en el físico denso. ¿Vale? Bueno, y hablando un poco de lo que decía Rocío, los físicos, los matemáticos hablan de multiversos, también lo has comentado mucho. Y esos multiversos pueden ser incluso todas las posibilidades que se van generando con cada alma en su desarrollo evolutivo cuando toma unas decisiones o deja de tomarlas. Y digamos que como dicen que tanto el pasado como el futuro como el presente está todo ahí, de alguna forma, cohabitando, a lo mejor con más o menos relación, o no, pero hay científicos como Jean-Pierre Garnier, habla de la teoría del desdoblamiento del tiempo, no sé si la conocéis, y habla de la influencia que puede tener lo que pensamos en nuestro tiempo y lo que él dice, nuestro yo superior, nuestro doble cuántico, mejor dicho, perdón, no yo superior, hace cuando estamos conectados con él a través del sueño paradoxal, de la fase del sueño. Yo no digo ni que sí, que no, ni me lo creo ni lo dejo creer. O sea, él habla de que eso está. Hay formas matemáticas de demostrarlo. Como yo no tengo ese nivel de matemáticas, pues ahí me quedo un poco. Pues si os parece, el tema tiene la suficiente, además, como vamos a hablar de reencarnación, tiene la suficiente entidad como para que el próximo día hagamos un inicio con relación a este asunto, ¿vale? Y saber diferenciar lo que son las reencarnaciones de lo que son los posibles multiversos, de lo que habla la ciencia, porque no se pueden mezclar churras con merinas y a veces lo mezclamos. Merece la pena que nos paremos en ello el día 5 de junio para empezar, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias.